entonces, sí, ahora les doy formalmente la bienvenida a la defensa de tesis de Natalia Fernández. Les agradezco en nombre del doctorado en Sociología del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, en particular a los jurados, a Marcos Carbonelli, a Dolores Roca Rivarola y a Pedro Núñez por haber aceptado y por estar esta mañana. Siempre tengo este agradecimiento para todos los colegas y las colegas que son jurados por el trabajo que implica, mucho más en estas circunstancias en que agregamos la dificultad de la defensa virtual y todo lo que esto supone. Primeras felicitaciones para Natalia por haber llegado a este punto. Estamos muy contentos en el doctorado. Digamos, no teníamos ninguna duda en que ibas a llegar a este punto a la defensa y con una muy buena tesis, pero este es el Día de la Defensa y otras felicitaciones para este punto. También a las directoras, a Verónica Jiménez y a Mariela Mosqueira. También felicitaciones por haber llegado a este punto. Bueno, les repito un poco algunas cuestiones sobre el funcionamiento de la defensa. La modalidad es la habitual, digamos, hay un tiempo primero para la presentación por parte de la tesista, después en el orden que quieran intervienen los miembros del jurado y después hay un espacio para una segunda intervención de la tesista y ahí eventualmente directora y codirectora, si quieren intervenir, también pueden hacerlo. Cuando termina, digamos, la primera parte del intercambio, como les comentaba antes, tesista y directoras las vamos a invitar a desconectarse de esta reunión de Zoom. También vamos a, por supuesto, silenciar la transmisión del canal de YouTube del doctorado por ese rato. Así el jurado tiene espacio para deliberar y para confeccionar el acta, para resolver la evaluación. Después reconectamos la transmisión de YouTube después de la deliberación. Invitamos a la tesista y a las directoras a reconectarse a la reunión de Zoom y hacemos el cierre de la defensa de tesis con la lectura por parte del jurado del acta de evaluación. De vuelta, les agradezco muchísimo, sinceramente, que estén acá esta mañana. De vuelta, felicitaciones para Natalia y entonces damos inicio al acto de defensa de la tesis doctoral. Le damos la palabra en principio a Natalia. Estás para compartir, ¿eh? ¿Pudiste? A ver ahí. No solo sobre la acción católica de Estado argentino, sino especialmente
Ah, no, no lo estamos viendo. A ver, prueba a compartir de vuelta. Sí, vamos a darle volumen. Sí, sí, sí.
el vínculo de ambas instituciones con el catolicismo en Argentina. La Acción Católica es una institución creada en 1931 que está vinculada de manera directa con las jerarquías católicas. Digamos, eso funciona de distinto modo o de una forma muy particular en los territorios en los cuales yo observé, y el escultismo se propone como una asociación pluriconfesional. Esta es, digamos, no solo es un aspecto discursivo que tiene la institución, sino también una posición política, una forma que tiene la Iglesia Católica de posicionarse y de gestionar su hegemonía católica en determinados espacios, como el escultismo en sociedades precarizadas. La pluriconfesionalidad, digamos, es concreta, es real, hay grupos, digamos, religiones. De eso yo no estudié cómo funcionaba la pluriconfesionalidad. Sería algo interesante para abordar más adelante en otros estudios. Yo me enfoqué en los grupos católicos porque me parecía un buen eje de comparación con los grupos de la Acción Católica. A su vez, en la tesis, cuando yo me refiero a valores judeocristianos, lo que refiero con ese término no es a la cuestión judía en sí, sino a una serie de valores como el sacrificio o el servicio que los scouts valoran, que el escultismo o el Estado argentino valora. Los movimientos judíos juveniles polacos que me proponía Dolores en una de las observaciones del dictamen, me parecieron igualmente un punto interesante de comparación para pensar por qué en el Estado de Argentina hay pocos grupos judíos. De todas formas, también considero que quizá un punto que puede iluminar ese escaso número de grupos judíos también tenga que ver con la propia configuración del campo religioso en Argentina, en donde el judaísmo no es una religión mayoritaria, entonces quizá también se pueda ver desde ese lugar. La Acción Católica del Estado de Argentina son instituciones que funcionan en sociedades democráticas, o sea, más allá de que sean instituciones jerárquicas, están atravesadas por las transformaciones socioculturales y políticas vinculadas a los derechos juveniles. No son instituciones aisladas de la sociedad, sino en permanente interacción. Un punto que me parece también interesante en términos de comparación es la articulación que los miembros de ambas instituciones tuvieron a lo largo de los siglos XX y XXI. En lo que sí voy a presentar algunos hallazgos, aportes y reflexiones en relación a el catolicismo y las juventudes. Los católicos y los scouts se posicionaron y se posicionan incluso actualmente ante distintos momentos de crisis social, por ejemplo en los 90, en el 2001, como especialistas sobre distintos temas vinculados, por ejemplo, a la desocupación, a la desnutrición, a las familias, a los jóvenes, a las mujeres, a problemas socioambientales, junto a otros actores políticos y de la sociedad civil. Y son considerados especialistas por estos últimos actores que mencioné, debido a sus importantes militancias y voluntariados que despliegan en los tres niveles de la institución, digamos. Esas militancias, esa participación, lo que les permite es tener una mirada amplia de lo que sucede en distintos territorios. En la Acción Católica y Estado de Argentina prevalece una perspectiva adultocéntrica en términos formales. O sea, la juventud es percibida como una etapa incompleta en tránsito evolutivo hacia la adultez, y la adultez es considerada la etapa ideal. Las instituciones presentan proyectos de vida que supuestamente deberían continuar o seguir las juventudes para llegar a la vida adulta, y en esos proyectos de vida lo que aparece, sobre todo en la Acción Católica, son dogmas, sacramentos, una moral católica. En Estado de Argentina esto no aparece, digamos, tan marcado. Sí se propone como proyecto de vida que los scouts puedan casarse o formar una pareja, pero no específicamente casarse por iglesia. También lo que propone la Acción Católica son establecimiento de parejas heterosexuales, a diferencia del escultismo, que eso no lo delimita de antemano. En la Acción Católica lo que aparece es una idea de un proyecto de vida de alguna manera delineado por Dios, un proyecto divino, a diferencia del escultismo, donde lo que aparece
es el destaque de la autonomía de los sujetos, el poder de decisión para diagramar un proyecto propio, que se vincula también al tipo de educación no formal que ellos reciben en los grupos, en donde las juventudes están permanentemente proyectando actividades y a su vez evaluando sus progresos, sus avances o retrocesos en diferentes dimensiones de sus vidas. Entonces, también está articulado con las propias dinámicas que aparecen, que se observan en las parroquias. Después, también lo que aparece dentro del proyecto de vida es el hecho de tener hijos, conseguir trabajos, finalizar carreras profesionales y demandas institucionales, sobre todo más en la acción católica, donde se pide que las juventudes, luego de finalizar sus carreras, conseguir trabajos, tener hijos, formar parejas, a su vez participen de los grupos parroquiales. En el escultismo también aparece, pero la diferencia es que en la edad adulta los espacios de inserción en la institución son mediante las actividades educativas o las dirigencias más a nivel diocesano o nacional. De todas formas, ahí aparece una tensión entre las múltiples tareas, actividades que propone y presentan las instituciones. En la Acción Católica se observó una modificación de las categorías o los recortes etarios nativos que aparecían a nivel parroquial. Y estas transformaciones que los propios jóvenes hacían estaban habilitadas igualmente por la institución, remitían a un corrimiento de esa llegada a la adultez. En Scout Argentina, las juventudes mantienen esas nominaciones porque se vinculan a la tradición y a la cosmología Scout. Las transformaciones más fuertes en el último se producen en los espacios nacionales de la institución, como vamos a ver más adelante, que tiene que ver con una cuestión política. Bueno, en relación a los ingresos, esto es algo que me pareció interesante observar en mi tesis, saber de dónde provenían los miembros de las instituciones, habían tenido trayectorias previas en otros espacios. Lo que se observó fue que en niños y jóvenes había una previa socialización católica y participación en actividades deportivas y recreativas no religiosas. Por su parte, entre los adultos, por ejemplo, del escultismo, se observaron afinidades selectivas entre actividades scouts y participación previa o simultánea en espacios educativos, del campo sí, voluntariados en asociaciones civiles, apostolados católicos, participación en otras instituciones scouts, en las Fuerzas Armadas y en la policía. Las familias cumplen un rol fundamental para la permanencia de los sujetos en las instituciones, por claras razones de que cuando las personas cuando los niños y los jóvenes hasta cierta edad tienen que ser acompañados por los adultos para ingresar a los grupos, y para las familias las instituciones cumplen funciones muy importantes como la contención, el acompañamiento, la formación, la incorporación de una escala de valores y el ordenamiento de la vida. En cuanto a la sociabilidad, en las instituciones sociabilidad, formación y acción se consolidan permanentemente. Los encuentros y compromisos funcionan juntos, puesto que la intensidad de los compromisos es sostenida por la regularidad de los encuentros. La vida colectiva y el contacto cara a cara construyen permanentemente el lazo social en clave agustiniana y constituyen una comunidad de creyentes y scouts. En las parroquias interactúan permanentemente militantes, scouts, sacerdotes y católicos de otras instituciones, grupos y movimientos que se disputan muchas veces el laicado católico. Los espacios usados por miembros de la Acción Católica están garantizados de antemano por el vínculo directo con la institución de una de las jerarquías católicas. En Scout Argentina, por el contrario, los espacios no se adquieren de una vez y para siempre al fundar un grupo Scout, sino que ellos tienen que preservar esos espacios manteniendo buenos vínculos con los curas párrocos y con las jerarquías católicas. En relación a los rituales, las ceremonias y rituales marcan el pasaje de los sujetos por distintos grados y grupos de edad y las progresiones y ascensos dentro de las instituciones. Además, estos producen sensaciones y emociones intensas, transformando la materialidad de sus cuerpos y subjetividades. Esas experiencias se estereotipan en el recuerdo de los sujetos como entidades reconocibles y memorables
que les permiten encontrar sentido a su pertenencia institucional desde sus propias biografías, situadas en una parte de la historia de las instituciones. Las cosmologías, los símbolos y los rituales constituyen eficaces dispositivos para transmitir valores y creencias. A su vez, los espacios donde se realizan los rituales más importantes de ambas instituciones, como los templos y los patios de grupo, y los actores involucrados en esos espacios, o sea, como en la Acción Católica aparece el sacerdote, y en Scout Argentina no aparecen especialistas religiosos en estas actividades. Esto lo que indica es el rol que para cada institución tiene la Iglesia Católica en la legitimación de los ingresos y pasajes de los sujetos y en la regulación de sus prácticas. Respecto a la participación juvenil, me pareció interesante observar qué dinámicas aparecían en las asambleas nacionales, que se dan una vez al año, y bueno, periódicamente para elegir autoridades o establecer reformas a las instituciones. Y allí lo que observé era el rol destinado a las juventudes en el espacio político de las instituciones. En la Acción Católica solo participan de la toma de decisiones jóvenes con importantes trayectorias, muy pocos, de hecho son casi jóvenes, casi adultos, adultos bastante grandes y especialistas religiosos. En Scout Argentina, por el contrario, las juventudes, ya desde el año 2017, influenciados por el voto joven que decretado en Argentina en 2012, las juventudes de los 16 años son sujetos políticos de la institución con derecho a voz, a voto y a establecer reformas institucionales. La estructura movimentista de Scout Argentina desafía permanentemente a sus miembros a ayornarse a los cambios socioculturales y políticos en materia de derechos juveniles, fortaleciendo la participación juvenil según lo dispuesto por la Organización Mundial del Movimiento Scout. La Acción Católica, al ser una asociación pública de fieles, depende de las jerarquías católicas para tomar sus decisiones y para delinear rumbos institucionales. A su vez, entre los militantes de la Acción Católica, lo político y la política emergen permanentemente a nivel discursivo para diferenciar o asimilar sus prácticas respecto a militantes políticos o para manifestar su desacuerdo sobre la implicación del Papa en temas de agenda nacional. Los militantes asocian lo político a la política partidaria, que conciben como individualista, egoísta, oscura, ilegítima, respecto al catolicismo, que lo consideran todo lo contrario, colectivo, universal, claro, legítimo y superior incluso a la política partidaria. Los scouts consideran la política como un elemento inherente a la institución porque les permite transformar la sociedad, pero intentan no incluir política partidaria en los grupos porque, según ellos, daña o corrompe los vínculos sanos establecidos entre los scouts, que están basados en los valores. Los ascensos a la estructura institucional son percibidos a su vez por militantes y scouts insertos en las parroquias como un alejamiento de las necesidades, de las bases y de la finalidad de las instituciones. En la Acción Católica esto es visto como una contaminación o un enviciamiento de los dirigentes nacionales respecto a los militantes puros que se sacrifican por la institución y no perciben beneficios de ella. Y en el escultismo aparece, esto está asociado a un alejamiento de la esencia scout de formar niños y jóvenes. En las instituciones se observó la conformación de liderazgos, carreras institucionales y carreras mixtas. La formación en las dos instituciones es considerada un momento importante en las vidas de las personas y les otorga ciertos capitales y habilidades como organizar actividades, exponer ideas, trabajar en grupos que trasladan a distintos espacios sociales. En la Acción Católica se observó la construcción de liderazgos. En la Acción Católica los liderazgos que aparecen son en las carreras como militantes, delegados a nivel parroquial, dirigentes en los 3 niveles de la institución. Y en Scout Argentina aparecen muchas más carreras y trayectorias como los beneficiarios, porque ya desde las ramas, las juventudes desempeñan distintos roles que son muy importantes para la institución, como educadores ya después de los 21 años, como dirigentes en los 3 niveles de la institución, como militantes de la política institucional a nivel nacional y como militantes de distintos colectivos como las Scouts feministas, los Scouts por la diversidad y los Scouts por la memoria.
En mi tesis me centré puntualmente en las scouts feministas, eh, que después voy a decir algunas cosas sobre eso. En las instituciones, el desarrollo de carreras institucionales se tensionan muchas veces con las edades de los sujetos y con los tiempos que tienen para desempeñar distintos tipos de actividades como la formación, la dirigencia y el cumplimiento del proyecto de vida, como mencioné al principio de la presentación. Las carreras mixtas institucional, que es una mezcla entre la participación institucional y a su vez la inserción política partidaria de algunos miembros de las instituciones, específicamente elegí en la Acción Católica militantes que también participaban de manera simultánea o en distintos momentos, por ejemplo, de la UCR, de Jóvenes por el Cambio, de Peronismo Militante, y en Estado Argentina, jóvenes que participaban también del PRO, de Jóvenes por el Cambio y de la Cámpora. La selección de estas carreras, la intención fue proponer un modelo de tipos ideales para mostrar ciertas tensiones o ciertas diferencias que aparecían entre las juventudes respecto a ciertos alineamientos de las instituciones, si bien es verdad que los modelos presentados son, digamos, polares y podrían enriquecerse, la finalidad de estos casos fue no, digamos, lograr una representatividad estadística, sino mostrar estas experiencias que yo observaba en las parroquias. Las tensiones que allí aparecen se vinculan a, por un lado, la valoración política partidaria asociada a valores católicos y scouts, como la solidaridad, el amor fraterno, la transformación social, distinta a la propuesta institucionalmente. Luego aparecían marcos de sentido peronistas y feministas para comprender el catolicismo, por ejemplo, el caso de una militante de Acción Católica, que a partir de esos marcos de comprensión se aleja, por un lado, de la Acción Católica, se separa de su pareja, ella también empieza una militancia feminista, entonces también empieza a comprender, desde el peronismo también empieza a comprender el catolicismo desde otro lugar, no desde una forma jerárquica, sino desde una perspectiva más un vínculo con Dios y una especie de militancia de Dios, dice la joven, en vez de militancia de las cúpulas. Luego aparecen marcos de sentido scout para comprender la forma de hacer política en la cámpora, y ahí lo que aparece es una joven que se cuestiona una experiencia que tuvo en la cámpora en donde no podía presentar sus propias propuestas, como estaba acostumbrada a entender la política en el escultismo. En ese sentido se aleja un poco de la institución, pero aún así ella se sigue considerando kirchnerista. A su vez se observa la circulación de saberes y capitales entre las instituciones católicas, scout y políticas, y la combinación de la participación en niveles nacionales de la Acción Católica y scout con puestos de gestión durante el gobierno de Macri. Digamos, las instituciones aceptan que las juventudes participen de estos dos espacios siempre y cuando, digamos, esto no exceda ciertos niveles, es decir, en el caso del escultismo, por ejemplo, un ejemplo claro de esto es la postulación de Luis Otero como intendente de Avellaneda. En ese sentido, él formaba parte del Consejo Directivo de Estado Argentina y tuvo que dejar sus funciones allí para postularse como intendente. Entonces, ahí sí hay una limitación en términos institucionales, pero luego se habilita, se acepta que los sujetos puedan hacer política partidaria o participar de distintos espacios políticos por fuera de las instituciones. En este sentido, en los casos observados no es posible establecer límites precisos entre las esferas católicas, scout y políticas, sino intercambios y afinidades fluidas. Para ir cerrando, quería dejar algunas reflexiones sobre las instituciones en sociedades con democracia consolidada. En la Acción Católica de Estado Argentina, sus miembros despliegan compromisos intensos y se posicionan sobre distintos temas sociales. Las instituciones son atravesadas por las concepciones y prácticas propias de una sociedad con democracia consolidada. En Argentina se produjeron transformaciones que interpelaron a las juventudes que yo estudié
por ejemplo, vinculadas a los lineamientos de la ESI, el voto joven, el matrimonio igualitario, el feminismo, los debates sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En mi investigación observé dinámicas que estaban vinculadas a estas transformaciones que eran disputadas o consolidadas en la acción católica y Estado de Argentina. Por ejemplo, cómo el voto joven es implementado en el escultismo, así como también los lineamientos de la ESI, el cambio en la definición de familias, eh, digamos, incluyendo la posibilidad de la conformación de parejas homosexuales, la conformación de los scouts feministas, que es de alguna manera un ejemplo de la interpelación que generó el feminismo en estas jóvenes, posiciones diversas, digamos, que también se observan sobre el aborto y parejas homosexuales en parroquias y espacios nacionales de la Acción Católica. La implementación formal de esas transformaciones es muchas veces limitada por las jerarquías católicas y por el vínculo directo que la Acción Católica tiene con la Iglesia. Y en Estado de Argentina lo que aparece allí también son algunas limitaciones, porque Estado de Argentina recibe el patrocinio de la Iglesia Católica para que puedan funcionar los grupos en las parroquias. Entonces, en ese sentido, hay muchas reformas, digamos, que tienen que volver a delinear para poder seguir manteniendo ese patrocinio. Un caso puntual fue lo ocurrido en 2017, justamente cuando se cambia la definición de familias, que bueno, después tuvieron que redactar de nuevo ese texto y ajustarlo un poco más según esas limitaciones. La Acción Católica de Estado Argentina son instituciones jerárquicas que han ido admitiendo paulatinamente la democracia interna. En Estado Argentina más, en Acción Católica menos, debido a que son permanentemente interpeladas por los sujetos a quienes se proponen formar. Es probable que las instituciones se mantengan vigentes a lo largo del tiempo, aunque con tensiones y necesarias transformaciones. Esta investigación permitió observar que la Acción Católica de Estado Argentina no están aisladas de la sociedad, sino que son atravesadas por las transformaciones sociales, políticas y culturales a lo largo de los siglos XX y XXI, puesto que sus miembros transitan distintas instituciones y espacios sociales, donde establecen vínculos con personas que no practican ni militan el catolicismo ni el escultismo, configurando identificaciones diversas. A su vez, de esta tesis se desprenden nuevas preguntas que serán abordadas en próximas investigaciones, como de qué manera militantes y voluntarios se insertan en otras instituciones sociales y políticas o fundan nuevas organizaciones, trascendiendo los espacios en los que se formaron e implementando sus propias concepciones sobre la sociedad, los sujetos y su participación en otros mundos sociales. A su vez, me pregunto qué otras formas de participación se desarrollarán en la Acción Católica de Estado Argentina en los próximos años según las necesidades e intereses de las nuevas generaciones. Bueno, muchas gracias Natalia. El jurado, en el orden que quiera, como prefieran ustedes. No tuvimos espacio de orden previo, no sé, como ustedes prefieran. Si quieren comienzo, si nadie... Dale nomás. Arranco nomás. Bueno, buenos días. Antes que nada, felicitaciones Natalia, a Verónica y a Mariela como directora y codirectora, y agradecerle a Sebastián y al doctorado por la invitación. Me pareció muy clara la presentación que hiciste recién también, así que complementa algunas de las cuestiones que te había marcado en el predictamen. A mí la tesis me gustó mucho por varias razones, ¿no? Me parece que la primera es que vos podés plantear un problema de investigación lo suficientemente complejo y abordarlo desde múltiples aristas y salir indemne de ese intento. Es decir, abordás las militancias, abordás la historia, abordás los feminismos. Es decir, supongo que también en la medida en que ibas haciendo trabajo de campo te iban apareciendo nuevas cuestiones que te interpelaban. Y a pesar de que todo eso parece a priori una enormidad, lo sorteas muy bien, ¿no? Y además de manera clara, legible,
con una buena escritura. No es fácil leer en cuarentena 450 páginas y se hizo llevadero. Y al mismo tiempo, digo, ahí hay un problema, ¿no? Porque por momentos pensaba si tu tesis no eran dos problemas de investigación en una misma tesis, ¿sí? Insisto, tus avances, tus presentaciones, los argumentos que desarrollas son tan claros y contundentes, sumado a un trabajo de campo sumamente bueno, bien fundamentado y efectivamente se nota que estuviste muy en contacto con todas las instituciones y con todo lo que vas planteando, que terminás convenciéndome, ¿no? Y diciendo, bueno, la verdad que la tesis tiene muchísimas cosas que incluso en esa cantidad de páginas que a mi modo de ver no sé si es un problema, pero sí que uno también tiene que poder recortar cosas en algún momento, ¿no? Y priorizar por dónde vas y demás. Dicho esto, marco algunas cuestiones que vos viste en el dictamen, pero que insisto que me gustaron mucho, como trabajás toda la cuestión de los rituales, de la sociabilidad, cómo vos misma como investigadora te sorprendés y reconoces tus propios límites para comprender algunas de las cuestiones, ¿no? La misma vergüenza a la que hace referencia en algún momento sobre algunas de sus prácticas y actividades y esa reflexividad que es tan importante en un trabajo de campo tan de semejante densidad. A mí me gustó mucho toda la parte del adentro y del afuera, de la parroquia, toda la cuestión de la sociabilidad, digo, y sin venir o sabiendo muy poco y nada del escautismo, me permitía a mí comprender varias de las cuestiones de mis propias investigaciones que en referencia también al adentro o afuera escolar o a la sociabilidad juvenil. Me parece que una tesis, más allá de la temática particular que aborde, si logra eso es una gran tesis, ¿no? Efectivamente, todas las cuestiones sobre militancia también renuevan los enfoques sobre militancia partidaria, estudiantil, sin hablar de eso, ¿no? Digo, efectivamente lográs un enorme aporte para los estudios de juventudes, y no me meto con lo de catolicismo porque la verdad que no, y religión, que sé muy poco y nada, insisto, pero sí todo lo que implica el aporte para los estudios sobre juventudes, participación política y militancia. Vi que ahí sobre el final hacías mención un poco algo que te planteaba. Entiendo la construcción de tipologías y entiendo que uno no puede abordar todo, pero mi duda tenía que ver con vos presentás carreras, qué tan disonantes son o no en relación a las prototípicas dentro de las funciones. A veces la situación era que forzaba, pero esto digo, es una pregunta, ¿no? No una crítica, sino que la sensación era qué tan forzada es la oposición entre justo alguien que milita en Juntos por el Cambio y está en una institución y justo alguien que es camporista, feminista, ¿no? Bueno, en el medio, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué matices hay? ¿Qué otros tipos de vinculaciones existen y demás? Entiendo que para resolver en la presentación una tesis es más sencillo plantear la oposición dicotómica. Pero bueno, esa es una pregunta, ¿no? También me sonó un poco raro el caso de Misiones, porque digo, efectivamente vos venís haciendo todo un trabajo de campo en el AMBA y de golpe aparece una carrera política militante de alguien de Misiones y bueno, como que empezó nada, una consulta, ¿por qué aparecía y qué tipo de cuestiones te permitía pensar? Para ir cerrando, creo que le faltaba algo de discusión, si bien enorme aporte a los estudios sobre militancia juvenil, te faltó discutir más con quienes estudian militancias partidarias, estudiantes y militancias de voluntariado, por ejemplo. Que me parece que, sobre todo en esa tercera parte, que para mí es sumamente enriquecedora, es una parte de la tesis. Digo, tesis es muy agradable, pero la tercera parte
muy posiblemente por mis propios intereses, me pareció sumamente enriquecedora. Ahí quizás, nada, digo, si es un tema que vas a seguir discutiendo, si vas a seguir profundizando, capaz que incorporar algunas lecturas de similitudes y diferencias con otras formas de militancia puede ser muy interesante. Lo del escautismo feminista me partió la cabeza, o sea, me pareció como una cosa alucinante. Casi que eso da para una tesis entera. Realmente es como... Porque aparte es muy sorpresivo la aparición, ¿no? No porque uno no imagine, y creo que vos en la tesis y acá en la presentación contás muy bien cómo estas instituciones se ven atravesadas por un contexto, ¿no? Y van acompañando con sus ritmos, con sus tiempos y sus formas los cambios que suceden en la sociedad, digo, desde la posición al matrimonio igualitario, el aborto, el feminismo, cómo están atrás el voto desde los 16, ¿no? Me parece que esa interrelación que vas mostrando es muy clara. Ahora, cuando uno llega a esa tercera parte y se encuentra con ese capítulo en particular, realmente es como, digo, no sé para dónde vas a ir en tu carrera futuro, pero ese es un tema súper atrapante, me pareció interesantísimo, porque además tensiona lo que uno presupone que pasa en algunos círculos católicos, que quizás no están así, quizás está mucho más extendido de lo que yo creo o percibo, o en otros momentos también hubo rupturas similares, entonces ahí quizás hay que meter un poco en la historia. Bueno, nada, me cierro con esto, me pareció una tesis muy lograda, muy atrapante en la lectura. Solo te dejo ahí esos dos interrogantes para que en algún momento puedas responder. Y creo, bueno, esto, que quizás en esa cantidad de trabajo también en algún momento debió tener algún tipo de recorte más particular, ¿no? Sé que es difícil cuando uno está haciendo su tesis y todo le parece interesante, pero creo que ahí le faltó algún tipo de coherencia, ¿no? De, bueno, ¿con qué tema te quedás más enganchada, ¿no? Pero insisto, digo, esto no es una crítica, sino que en la cantidad de trabajo, de campo, en la profundidad de las reflexiones, termina resolviéndose de manera positiva. Así que bueno, nada, felicitaciones de nuevo y seguimos. Bueno, muchas gracias, Pedro. Ahí, Dolores. No, perdón Marcos, pero quizás creo que como Pedro y yo venimos como de temas un poco más conectados y vos sos más especialista en religión, tal vez tiene más sentido que siga yo. Bueno, yo también, digamos, en el informe escrito puse varias cosas que voy a decir hoy. En primer lugar, te felicito, Natalia, porque me parece que tu tesis es un aporte sustantivo, fundamental, original a las ciencias sociales y que hace un análisis muy profundo de las trayectorias juveniles de participación y de militancia y también de las nociones sobre juventud que se forjan en estas dos instituciones. La presentación del análisis comparativo me resultó sumamente interesante y además, digamos que esto es lo más allá de que a mí me resulte interesante, me resultó clara, me resultó argumentada, rigurosa y muy sugerente. El trabajo de campo que realizaste, Natalia, para sustentar los argumentos de la tesis me pareció intenso y extenso. Es intenso en términos de la frecuencia con la que vos hiciste las observaciones, el tipo de participación que hiciste en las actividades, las historias de vida que recolectaste, y es extenso en términos del alcance geográfico, los lugares que vos visitaste para realizar estas observaciones y el tipo de eventos y la relevancia de los eventos que vos observaste. Pedro ya dijo algo de esto, pero lo quiero retomar. Digamos, me parece muy valorable la reflexividad que acompañó tu trabajo de campo y el escrutinio posterior que vos hiciste
sobre ese trabajo de campo, que me pareció especialmente visible, por ejemplo, en cómo vos describías los problemas que ibas encontrando en el campo, el modo en que tus propias emociones, tu incomodidad, tu desgaste incidían sobre la forma de abordar y concebir, por ejemplo, el juego, las actividades lúdicas. Me pareció que eso es un acierto en una investigación de este tipo. Perdón. Una investigación cualitativa y que refleja mucha honestidad de parte en términos del rol del aprendizaje, digamos, en el rol de investigador. Después me parece que la referencia al marco conceptual es permanente, está muy bien lograda, digamos, la articulación del análisis empírico con los aportes de otros trabajos me parece que está muy bien. Coincido con Pedro en que tal vez, digamos, como vos planteaste en tus objetivos de investigación, digamos, esta idea de la relación de parentesco que tienen las militancias y la participación que vos estudias con otros tipos de participación, me parece que está muy bien analizada la parte de las carreras mixtas, pero que podías discutir un poco más con los autores y las autoras, pero me parece que está muy bien lograda esa parte también. Y está expuesta con mucha claridad, digamos, toda la parte de los objetivos de la investigación. Me gustó mucho eso. Hay dos puntos del análisis que me resultaron especialmente interesantes, que puse en el predictamen. Uno es cuando haces la historización de ACA, de la Asociación Católica Argentina, en el capítulo 1, cómo analizás, digamos, los lazos, las tensiones, las contradicciones entre los objetivos y los valores de la jerarquía eclesiástica, por ejemplo, a fines de los 60, y esas denominadas acciones católicas especializadas, cómo terminaban siendo como especies de puertas de salida, paradójicamente, de la institución. Entonces, mi pregunta ahí es, ¿te parece que en los colectivos específicos como Scouts de Argentina, digamos, como Scouts feministas dentro de Scouts de Argentina, Asociación Civil, puede llegar a terminar pasando algo similar en el futuro, eventualmente, digamos, especialmente con esto que contaba Pedro de los posicionamientos, digamos, de Scouts feministas en torno al aborto, así? Digamos, si puede llegar a suceder algo parecido a eso que vos contabas en la ACA. Un segundo punto que me resultó muy interesante en el análisis es la cuestión de, digamos, cómo las disputas, los lazos, las dinámicas intergeneracionales que vos ves en la organización, en las organizaciones, y cómo manejan conceptos de juventud diferentes y sobre adultez diferentes en tantas etapas de la vida. Y me resultó muy, muy interesante la cuestión de las tensiones entre las necesidades de las instituciones, especialmente de la acción católica, en términos de tareas, responsabilidades, dedicación de los cargos de los miembros más comprometidos, y la no siempre compatible expectativa de la institución de que esos sujetos a la vez hagan ciertos recorridos ideales, digamos, familiares, profesionales, personales. En el informe, el predictamen, agregué algunas consideraciones que me parece que no desmerecen para nada los méritos de la tesis, pero que quisiera retomar acá. Digamos, empiezo por la más larga, que vos hiciste alguna alusión hoy, entonces la quiero explicar, sobre todo porque también, además de las directoras y la directora, la codirectora, el resto de los jurados, hay otra gente que también lo está mirando, para explicar un poco, digamos, qué quise decir yo en esa consideración, que tiene que ver con la cuestión de la religiosidad y el vínculo con otros cultos más allá del catolicismo en Scouts de Argentina. En la tesis vos aclarás todo el tiempo, digamos, que los grupos Scouts estudiados por vos eran específicamente grupos católicos, eso queda bien claro, y se afirma a la vez que SAC es una organización pluriconfesional, no solo en términos de cómo se autopresenta su discurso, sino que se sugiere que ello sería así en la práctica. Y se afirma que la organización reconoce, entre comillas, ¿no? Cito, reconoce al judaísmo entre otras religiones, se menciona la existencia de grupos Scouts y otras religiones, como mormones, agnosticos, y tiene que otras religiones, entre las cuales estaría incluido, digamos, el judaísmo, no cuentan con número de afiliados requerido para armar grupos específicos, entonces se integran en grupos de distintas religiones. Bueno, ahí yo puse en el dictamen que me predicté que sobrevolaba un poco una idea que podía terminar subestimando o subdimensionando en alguna medida la articulación histórica entre el escultismo, entre el escultismo en general y el cristianismo, y a la vez subestimar su distancia práctica, más allá del discurso, respecto de otras colectividades religiosas,
como el judaísmo. Entonces yo ahí puse, digamos, mencioné 2 ejemplos que, digamos, aclaraba, digamos, no es que me parece que tu tesis tendría que haber puesto todos estos ejemplos o contextualizado todo esto, pero me parece que hay una contextualización. No. Blau Weiss en Alemania o Ayomer Abzair en Polonia, que obviamente, digamos, por ejemplo, Ayomer tiene grupos acá en Argentina, que son una especie de espejo, digamos, paralelo, externo del escultismo, y que esto tiene que ver con una historia de discriminación, digamos, de jóvenes judíos y judías respecto al escultismo. Entonces, digamos, me parece que la tesis retoma ese dato de que hay pocos jóvenes judíos y judías en el escultismo en Argentina, y queda como un dato curioso. Y me parece que esa contextualización ahí, digamos, justamente contextualiza un poco eso. O, digamos, otros elementos menos felices, como las acciones del propio Powell justo antes de la Segunda Guerra. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, digamos, me parece que hay una articulación muy íntima, histórica. Esa articulación también se ve en la historia, digamos, en la propia fusión que hubo en la Argentina en el 96, en la presión internacional para que esa fusión se diera, y me parece que la articulación entre escultismo y catolicismo, por lo menos entre escultismo y cristianismo, es y era muy intensa. No soy especialista como Marcos en religión, pero bueno, este comentario lo quería hacer porque, si no, digamos, creo que hay elementos que quedan un poco desdibujados. Digamos, que Dios tenía era una parte nuclear del Lema Scout, que los referentes eran cristianos, digamos. No me quiero extender mucho sobre esto, pero lo menciono especialmente porque hay distintas partes de la tesis donde se vuelve sobre esta idea de pluriconfesionalidad, incluso se afirma en 2 partes de la tesis, se dice que la actual vigencia de Scout indica la relevancia que ha adquirido la institución para muchos jóvenes argentinos y argentinas provenientes de distintas religiones y pertenencias sociales. Y creo que si el 3% nada más no son miembros católicos y de ese 3% no sabemos cuántos no son religiosos, digamos, la incidencia efectiva, relevante de la organización sobre jóvenes de distintas religiones hay que matizarla un poco. Bueno, quiero salir de esta observación que se hizo muy larga para plantear una segunda observación, que es más una pregunta. Me interesó mucho cómo mostrás en la tesis la movilidad de las formas de nominación, voluntarios, militantes, aspirantes, discípulos. Y me parece que esa oficialización, digamos, de esas categorías en la ritualidad está muy interesante también. Me queda claro entonces cómo la organización los nomina. Mi pregunta tendría que ver entonces más sobre las formas de internalización de esas categorías. Digamos, cómo los y las jóvenes se piensan a sí mismos antes y después de la oficialización. Por ejemplo, no sé, aquellos militantes de ACA que que vos contás que se aburrían y se dispersaban en ciertas actividades, bueno, o que iban a misa muy poco, digamos, ¿qué pasa con cómo internalizan esas categorías y esas formas de nominación? Y bueno, y después creo que Pedro mencionó algo sobre esto, yo en el predictamen lo mencionaba, pero de otra manera, digamos, una tercera observación tenía que ver con la forma de sistematización y análisis de todo lo que vos recolectaste, que es muchísimo material empírico, tu trabajo fue muy intenso en el campo, y siendo tan abundante, me parecía que en algunos capítulos estaba mucho mejor lograda la sistematización y la síntesis de ese material que vos habías recolectado y producido, ¿no? Porque las entrevistas también son producir material. Entonces me parece que había algunos elementos que aparecían repetidos en distintas secciones y vueltos a analizar, que había, por ejemplo, no sé, la cuestión de las representaciones cinematográficas estereotipadas sobre los grupos scouts, y por otro lado había un par de elementos clave. Yo menciono ahí un ejemplo, que es la posición oficial de Stack sobre la legalización de la interrupción del embarazo, que aparecía mencionado como muy indirectamente, y para mí era central por cómo venías vos analizando el tema, y aparecía solo analizado a través de la cita, un testimonio de una integrante, y no se volvía después. Y después tengo, para cerrar, 2 preguntas menores. Una tiene que ver con las scouts feministas, que también a mí no puse eso en el predictamen, que me partió la cabeza, como dice Pedro, pero me gustó muchísimo esa parte.
Y mi pregunta era, como vos decís que vos estudiaste, vos estudiaste específicamente los católicos, mi pregunta era, ¿cuál era la relación o la superposición práctica, digamos, en términos de las beneficiarias, entre comillas, entre la que vos observaste, digamos? Hay una proporción importante de jóvenes de scouts feministas que eran a su vez parte de los grupos católicos que vos estudiaste, o son parte de otros grupos no tan específicamente católicos. Y después tenía una duda menor sobre la forma de presentar la observación participante, que la puse ahí en el predictamen, es muy menor, que era, digamos, cuando vos a veces mencionabas 2 observaciones en un mismo día, si estabas refiriéndote a una observación más amplia y algo más específico, o a 2 observaciones separadas, cuando hablabas de un mismo grupo o de una misma rama. No, de un mismo grupo, perdón, y de la misma institución. Entonces, bueno, estas consideraciones que yo mencioné acá y en el predictamen, me parece que realmente no desmerecen los logros de esta tesis, que es una tesis muy, muy buena, que aporta mucho conocimiento sobre el tema, y que llevó adelante mucho trabajo, mucha reflexión por parte tuya, y me gustó muchísimo leer en este contexto tan particular, contexto en el que casualmente, digamos, justo después de terminar la tesis, mi hija de 2 años y medio se hizo fanática de Up, que es una película donde hay justamente un nene scout y aparece representada cinematográficamente esta rama de scouts, una rama específica de scouts, y donde terminé leyendo una novela de Claudia Piñero donde hablaban de la militancia en Acción Católica. Así que como todo confluyó, creo, mágicamente un poco para un contexto en el cual esta tesis fue un placer leerla. Así que te felicito. Bueno, gracias Dolores. Turno de Marcos Carbonelli. Bueno, buenos días a todas y a todos de vuelta. Comparto con Pedro y con Dolores el placer que fue leer la tesis. Quiero ser sintético y decir que, bueno, en lo que preparé para comentar hoy con respecto a la tesis, más allá del predictamen, son en total 6 elogios, 3 preguntas y una crítica. ¿Sí? Vamos por la parte más amable siempre, que la parte de los elogios, que son muchos, y vas a ver que son más que las críticas, ¿no? 6-1. Bueno, el primer elogio tiene que ver con el lugar de esta tesis. Me parece que en el campo de estudio, al menos de donde más vengo yo, que es la sociología de la religión, aunque en verdad, bueno, soy politólogo, pero no es mi campo. Que me parece una tesis totalmente necesaria, ¿no? O sea, el campo ya tenía una serie de trabajos muy importantes sobre, bueno, el catolicismo integral, sus diferentes tipos de proyecciones en el espacio público, pero todavía no tenía, me parece a mí, una tesis, un estudio sobre la propuesta católica para la ancha de vida en medio de los creyentes, para todo, digamos, esa vida parroquial, ese objeto de estudio quizás tan presente y tan poco estudiado que es la vida de las parroquias, ¿no? Y me parece que en ese punto la tesis hace un aporte fenomenal en ese campo de estudio, ¿sí? Obviamente que luego, tanto Acción Católica como Scout derivan en militancias en grupos minoritarios intensos, ¿no? Pero hay algo, como un primer paso, que es una propuesta mucho más general y me pareció sumamente interesante de explorar. Y que la tesis todo el tiempo restituye, me parece muy importante. Así que la tesis ahí completa un área de vacancia que me pareció muy sustantiva. El segundo elogio tiene que ver también con el tema del muestreo intencional. Los casos funcionan muy bien como contrapunto, ¿no? Por un lado, una institución más del riñón, como es la Acción Católica, o sea, construida para encarnar ese proyecto del catolicismo más allá de la sacristía, ¿no? El catolicismo integral. Y por otro lado, esta suerte que el injerto en la historia de la Iglesia Católica, que es los grupos Scout, que no vienen del riñón, que se insertan a esa matriz católica, y que eso dice mucho de todas las tensiones acumuladas, de las cuales la cuestión de, bueno, las últimas activadas a partir del debate por matrimonio igualitario y demás, bueno, explica mucho ese diferente comportamiento institucional entre Acción Católica y Scout a partir de esa matriz histórica que vos ves muy a reconstruir. Así que también los casos, el argumento del contrapunto de los casos está muy, pero muy bien. Tercer elogio tiene que ver con la audacia de poder hacer una tesis un objeto interdisciplinar, ¿no? O sea, un objeto que, por cómo está construido, por las características de la muestra,
dialoga con por lo menos 3 campos. Uno, con la sociología de la religión, lo venimos diciendo, otro con el estudio de juventudes y también con los estudios sobre militancia. No es necesario, no es condición sine qua non que una tesis para que sea buena sea interdisciplinar, pero yo al menos pienso que una tesis que asume ese riesgo, si lo hace bien, como vos lo hacés, con el estado del arte, con las preguntas que te haces, bueno, termina como armando un camino muy, muy próspero. Cuarto elogio tiene que ver con el carácter teórico de las preguntas de investigación. Bueno, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es Trucos del Oficio, de Howard Becker, y en Trucos del Oficio hay una parte donde Howard Becker dice, bueno, si yo me olvido del caso, me olvido de los nombres propios, y pienso ese caso de qué me habla, bueno, ahí es donde conecto el objeto empírico con una pregunta teórica más densa, más importante. Bueno, si yo me olvido, leyendo la tesis, fue un poco lo que me pasó, si yo me olvidaba de que estaba hablando de acción católica, si me olvidaba que estaba hablando de Scout, bueno, hay un problema teórico fenomenal, por lo rico, que es la pregunta por cómo las instituciones concebidas en otro tiempo, principio del siglo XX, se mantienen con vida hoy en un mundo totalmente otro por muchísimas razones. Entonces, me pareció eso que estaba y hacía doblemente interesante la tesis, ¿no? Porque había una pregunta teórica de fondo muy importante y que creo que es constitutiva de la sociología, por ejemplo. Quinto elogio, bueno, lo decía también Dolores, lo decía Pedro, ¿no? La evidencia empírica que fuiste juntando, que fuiste armando para poder hacer de soporte a tus argumentos. La verdad que se nota mucho al leer la tesis que hiciste mucho campo, un campo tanto extensivo como intensivo. Me gustaron mucho los momentos en los cuales tu reflexividad se notó con respecto a tu propio trabajo de campo. Esto es ese momento en el cual la tesis aludís a la instancia del juego, ¿no? O tu incomodidad cuando fuiste a la Asamblea Nacional de la Acción Católica y había ahí como un trato difícil de resolver con la parte de los dirigentes. Bueno, tu manera, digamos, oportuna de sospechar a veces, ¿no? De rascar un poco el discurso de los actores para no, digamos, comerse la ilusión completamente. También un poco la incorporación sofisticada de la etnografía, como bien puesta en lugares estratégicos de la tesis. Y con esto me meto en el último y sexto elogio que tiene que ver con la estructura argumental de la tesis. La tesis tiene un argumento que es claro, ¿no? Y es muy claro y que le hace el lector, aunque sea ajeno a estos temas, lo hace llevar bien, transitar bien la lectura, ¿no? Arrancás con todo de la reconstrucción histórica, la propuesta institucional, luego esto cómo ancla en los rituales y cómo lo viven los jóvenes que transitan por estas instituciones, y finalmente, bueno, coincido ahí con Pedro y con Dolores, que el último capítulo, creo que es el 6, donde hablas de las carreras militantes, bueno, sí, es como la frutilla del postre, es un capítulo súper rico, que hace pensar mucho, que a su vez está muy conectado con los últimos dilemas de la vida democrática en Argentina. Bueno, es un gran capítulo ese. Así que, bueno, me pareció que por estas razones, por el estado del arte, por el argumento, por la evidencia empírica reunida, es una a discusión. Hay algo ahí que me hizo pensar mucho, es el tema del lugar del ocio en las sociedades contemporáneas, ¿no? Entran muy chiquitos los chicos y chicas a tanto Acción Católica como Scout. Uno ve nenes de 4, 5, inclusive hasta más chicos todavía, ¿no? Los famosos aspirantes de la Acción Católica. Pensaba que, además de cierta sociabilidad católica previa, ¿no habitaba ahí una preocupación más de orden general vinculada a dónde ubicar a los chicos en un lugar sano, amable, formativo, un fin de semana? Digo, en un contexto general donde los espacios de ocio se privatizan cada vez más, ¿no? Y donde a su vez las familias acumulan temores vinculados a la economía, pero también al riesgo de los chicos en la calle y demás. Simplemente comparo lo que fue mi infancia con lo que es la infancia de mis hijos ahora, ¿no? La cantidad de espacios abiertos que había, donde uno iba de una manera individual y autónoma a ciertos lugares y ahora no. Si no hay algo de la búsqueda de un lugar, o sea, ¿qué lugar ocupa el ocio en el plan estratégico de las familias para confiar en las parroquias y en el grupo Scout para confiar en los hijos?
mucho más fácil. Si en algún sentido estos grupos también no vienen a cumplir una función, no son muy funcionalistas, pero por ahí sigue el argumento, una función de poder satisfacer una demanda social de el ocio infantil o el ocio juvenil, en lugares, insisto, entre comillas, sanos, correctos, formativos. La segunda pregunta tiene que ver con, una duda. Aparecen muy claras las tensiones entre militantes o entre adherentes y las instituciones con respecto al tema de, la homosexualidad y el aborto, ¿no? Claramente hay como posturas muy fuertes a nivel institucional que los jóvenes van adquiriendo otro tipo de posiciones. Lo que sí me extrañó que no mencionara, o que parecía muy poquito, el tema de la iniciación sexual. No, que justamente en plena adolescencia es un fenómeno bien latente y que aparece poco la atención respecto a eso, ¿no? Quizás obviamente es un tema muy difícil de abordar y quizás inclusive hasta, no sé, imagino que salga y que por ahí no se pronuncie mucho, ¿no?, en el discurso manifiesto de los actores. Pero me extrañó, vi mucha presencia de tensiones vinculadas al tema de aborto y al tema de homosexualidad, no así a la iniciación sexual. Relaciones sexuales antes del matrimonio, que justamente también ahí hay todo un discurso vinculado a la familia y hay todo un discurso vinculado al tema de la castidad y demás, muy fuerte en espacios católicos formativos como estos. Y la tercera pregunta tiene que ver con una cuestión de clase. No sé, tengo la impresión, quizás a partir de experiencia personal, pero no necesariamente documentada con investigación como la tuya, que son propuestas que tanto la Acción Católica como la de Scout que decantan bien o decantan mejor para sectores de clase media. Quizás era como abrir muchas puertas en la tesis, ¿no? Pero quizás me gustó ver qué pasaba con esta propuesta para sectores populares, por ejemplo. O sea, lo mismo, o si cambiaba, ¿no? Como introducir ahí la dimensión de clase que atraviesa un poco las vidas y las propuestas de esta institución. No sé, tengo la hipótesis, la impresión, la intuición de que funciona mejor para sectores de clase media, pero no tengo mucho cómo fundamentarlo, así que te paso la pelota para que resuelvas con mayor pericia que yo. Y bueno, la crítica. La única crítica que tengo es que, a mi juicio, una tesis que me hizo pensar tanto, en ese sentido, las conclusiones me parecieron un poco tímidas. Es como cuando uno ve una película que te gusta todo, ¿no? Te gusta el guión, te gustan los actores, te gusta la fotografía, te gusta la trama, y llega al final y también te gusta, pero pensás que le había faltado algo más. ¿Qué sé yo? Que el malo mate en el último momento al amigo del protagonista, que diga que es el padre del protagonista, o sea, como un desenlace, en algún sentido, mucho más potente y sabroso. Insisto, digo esto porque la tesis me hizo pensar mucho y ahora voy a decir muy brevemente las conexiones que la tesis me hizo pensar, un poco en el sentido de lo que yo venía planteando al principio. Para mí la tesis permite pensar las conclusiones y sobre todo en estudios posteriores un poco la gran encrucijada del catolicismo. O sea, uno puede ver en tu tesis que el catolicismo como institución, como espacio social, está en una encrucijada, ¿no? Y eso se ve muy claramente en dos situaciones. La primera es el poco lugar que tienen los jóvenes, o sea, el lugar directivo de la institución, sobre todo de la Acción Católica. Digamos, uno puede pensar, ¿cuánta vida le queda a una institución que tan poco lugar le da a quienes en verdad tienen su cantera, su espacio dinamizador y demás? Una especie de, ¿cuál sería la vigencia, la vitalidad de una institución muy monárquica o aristocrática en un contexto cada vez más democrático? O sea, por ahí van primero como los spin-offs de tu tesis van por ese lado. Acá también me quedó una duda con respecto a esto, es ¿qué lugar ocupa, si uno puede dimensionar el lugar, la importancia de tanto la Acción Católica como Scout dentro del mapa de la Iglesia en general en la Argentina? Esto es, en la consideración de obispos, la consideración de curas y demás, ¿son instituciones importantes o son una más de un contexto pastoral? Digo esto porque todo ese cortocircuito muy interesante que hubo
entre Aguer, el ex arzobispo de La Plata, y los grupos Scout, a partir que los grupos Scout adhirieron a una concepción distinta de familia, para decirlo mal y pronto, para decirlo muy rápido. Bueno, hay algo que vos decís al pasar en la tesis, que es que, bueno, si bien Aguer tomó esta posición, después el resto de los obispos y curas fue como negociando uno a uno qué hacían con los Scouts, para mí me dice mucho de un contexto de debilidad católica. Esto es, no podemos dar el lujo de expulsar a los Scouts porque nos quedamos sin pibes en las parroquias. Yo hice esa lectura en la tesis, siguiendo esta pista del drama católico en el contexto democrático, que me pareció algo importantísimo. Y si vos bien en tu cierre de tu presentación te preguntás por, bueno, qué es lo que van a hacer los militantes Scout y Acción Católica más allá de la institución, yo no descuidaría la pregunta por el interior de la institución. Esto es, hay una percepción de crisis, me parece, tus entrevistados lo dicen entre líneas. Bueno, ¿cómo se va a procesar este síntoma de crisis por dentro? ¿Sí? Entonces, me parece que el tema del drama católico en un contexto democrático es como un gran desenlace, una gran deriva teórica de tu tesis como conclusión. Eso con respecto al campo de estudios más del nicho de la sociología de la religión. Y también para el campo de estudios sobre militancia. Yo sobre juventudes no me voy a meter porque no sé nada. Pero sobre militancias, a mí me pareció algo importantísimo que la tesis dice, y que insisto por ahí no profundiza en las conclusiones, que es lo siguiente. Está claro que, como muchos trabajos, inclusive por ahí los que yo pude hacer, muestran cómo hay como pasajes fáciles, en algún sentido, entre mundo religioso y mundo político, ¿no? Hay capitales, saberes, aprendizajes que son fácilmente trasladables a un mundo y otro. Ahora, si bien esto funciona en ese momento de pasaje que yo decía, la tesis muestra algo que yo también pude ver en algunos campos que hice, que es el momento, la dificultad de poder desarrollar carreras a largo tiempo viviendo en esos dos mundos. Llega un momento en el cual, me parece a mí, que la propia lógica o de la política o de la religión lleva a un desgarramiento y que los sujetos tienen que optar o por un mundo o por el otro. Lo leía cuando vi el caso, cuando te leía con el caso de la chica que milita en la cámpora y que se va a Acción Católica. En un sentido, hay como cierta lógica de la política en su modelo de profesionalización que lleva, primero, a cuestionar la propia vida religiosa previa y al mismo tiempo a volverla un poco incompatible. Yo no sé cuántos casos uno puede encontrar de sujetos que puedan convivir y tener puestos jerárquicos altos en dos mundos al mismo tiempo. Tengo la impresión, esto es una hipótesis que estoy elaborando en esta media mañana, que así como es posible en un momento de pasaje esa circulación, esas carreras espiraladas, llega un momento en el cual la propia lógica racional de cada campo conduce, podemos ya decir, o constriñe a los sujetos a poder optar entre un espacio y el otro. Y me parece que esa suerte de desgarramiento, de tensión, es un terreno muy fértil para pensar el campo de las militancias contemporáneas. ¿Sí? Y que también es una deriva, me parece, importantísima de tu tesis. Así que bueno, eso básicamente. Esas dos grandes conclusiones de una tesis que también, y con esto cierro, es como una especie de reivindicación a cierta perspectiva sociológica, ¿no? Uno puede elegir objetos por ahí que a priori, entre comillas, son pequeños, ¿no? Yo estudiar grupos parroquiales, estudiar scout, pero después a partir de ellos, si uno labura bien esos casos, puede hacer conclusiones teóricas interesantísimas. Y me parece que son las que se desprenden de tu tesis y que a mí me dieron mucho gusto leer. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Bueno, cerramos entonces esta primera etapa. Ahora puede intervenir Natalia directamente, las directoras primero, o en el orden que ustedes quieran, defínanlo sin problema. Empiezo. Bueno, muchas gracias por los comentarios, por las reflexiones. La verdad que los
predictámenes también me hicieron pensar mucho. Ya hace 4 meses terminé la tesis y en esos 4 meses pasaron un montón de cosas. Así que leerlos también, leer sus reflexiones me hizo volver a pensar en recorrido, o sea, en los ingresos a las instituciones, en cómo me iba encontrando con diferentes miembros en los distintos niveles de las instituciones, en qué difícil fue acotar, porque se desbordaba, o sea, los territorios, los espacios se desbordaban. O sea, que muchas gracias por todos los aportes que me permiten seguir pensando y reflexionando. Bueno, voy a ir respondiendo a algunas de las preguntas que nos fueron haciendo. En relación a la indicación que me hacía Pedro sobre qué tan disonantes son estas carreras, que aparecían estas carreras mixtas, en realidad no eran trayectorias que se observaran con frecuencia, digamos. Los grupos, de hecho, eran bastante, no era algo de lo que se hablaba en las parroquias. O si se hablaba como para denostar esa participación partidaria en otros espacios. Entonces yo desde ese lugar, desde esas charlas que escuchaba o menciones, me fui acercando a estos casos, digamos. No son muy frecuentes, los más frecuentes son las carreras institucionales y también el pasaje de las personas por las instituciones y luego se dedican a otras cosas, o sea, ni siquiera van avanzando en estas carreras. Cuando yo empecé a hacer cuando seleccioné estos casos, también pensé en qué quedaba en el medio, pero en un momento dije, bueno, recorto así, que es lo que más aparece, y también me permitía como hacer ese ajuste, hacer ese recorte, me permitía también marcar cómo el propio contexto, digamos, cómo el gobierno de Mauricio Macri también generaba como un contexto de habilitaciones para los militantes más macristas y de alejamiento un poco de su participación política de las militantes kirchneristas y peronistas. O sea, también quería como mostrar un poco eso, cómo se daba esas dinámicas. Tuve posibilidad también de entrevistar a otros referentes políticos, pero de otras instituciones, pero se me iba mucho, así que ahí recorté. Fue una decisión que tomé porque si no, no terminaba más y se me iba a hacer muy largo todo, pero bueno, puedo seguir avanzando ahora habiendo terminado la tesis con más casos para poder enriquecer esas carreras. Después la elección de la militante de Misiones, en realidad, como yo estudié las instituciones a mí lo que me interesaba era observar a nivel nacional cómo se configuraban las militancias de quienes participaban de la Comisión Nacional de Juventud, que esa militante, digamos, era de la Acción Católica, y a su vez después cada uno vivía en distintas provincias. Pero lo que quería ver ahí era cómo configuraban las agendas a nivel nacional. O sea, de hecho pasaba que muchos de los militantes a nivel nacional después se desempeñaban en las parroquias también, o a nivel diocesano. Entonces ahí habían como cruces entre los diferentes tipos de participación. Un poco fue esa la decisión de elegir a esta militante. Después a Dolores, en relación a las scouts feministas, si podría darse, como me preguntaba, si podía darse como esos pasajes que se observan en los años 70 entre espacios de las instituciones y otros espacios políticos. En realidad las scouts feministas lo que tienen de interesante es que ellas, en primer lugar, muchas de ellas son católicas. O sea, de hecho, a muchas de las que entrevisté, con quienes hablé, se insertaban en parroquias. O sea, ellas eran beneficiarias, a su vez educadoras de grupos de niños y jóvenes. Y, digamos, ellas lo que observaban era su doble identificación, o triple, digamos, podría ser en el caso de las católicas. Ellas se consideraban scouts y feministas, por eso ellas se vinculaban con distintas organizaciones feministas, pero no querían hacer ese pasaje a una organización feminista completamente, porque había una identificación también scout.
O sea, de hecho, esto también se observa en la tensión que aparece cuando ellas participan de algunas marchas y quieren llevar su pañuelo scout, que eso no estaba permitido, pero bueno, ellas decían, somos scouts y somos feministas. Y las charlas que tienen, los encuentros que tienen, son para hacer esa articulación entre el escultismo y el feminismo. Que yo creo que esto también tiene que ver con las propias trayectorias de las mujeres, estas chicas que participan de la exclusión desde que tienen 5 años, 6 años, o sea, desde muy chiquitas. Entonces, todo ese vínculo que tienen con el escultismo y la creencia también respecto a los valores, scouts, es muy fuerte. Entonces, no es tan sencillo como desvincularse tan rápidamente del escultismo. O sea, que es esa doble o triple afiliación o identificación. Somos identificaciones múltiples más que identidades autoclausuradas sobre sí mismas y cerradas. Después, respecto a las formas de incorporar, digamos, las categorías como militantes, por ejemplo, en la Acción Católica, el antes y el después de eso, se da una formación progresiva de las personas que van ingresando a la Acción Católica. Primero, digamos, son los típicos encuentros como para sociabilizar y de a poco se va formando a las personas y se les va comentando que, digamos, las distintas pautas de la institución, que va a haber una especialización, qué significa ser militante, o sea, todo eso se va enseñando hasta que la persona hace la oficialización. En realidad, cuando el militante se da cuenta de qué sentido tiene esa categoría y las prácticas dentro de la institución, sobre todo cuando van a las asambleas nacionales, porque ahí más o menos se reúnen 800 jóvenes de todo el país, y entonces ellos se dan cuenta de que lo que hacen en sus parroquias se hace a nivel nacional en distintas provincias. Y eso les da una dimensión del sentido que tienen ellos dentro de esa institución. O sea, que ahí se termina como de cerrar eso. Y los jóvenes, por ejemplo, que de repente se aburrían o hacían otras cosas en los grupos, ellos igualmente se consideran militantes, más allá de que de repente no vayan seguido a misa o esas cosas. O sea, que si bien es lo que se propuso de la institución desde el principio, digamos, formar militantes dispuestos a difundir el reino de Dios en la tierra, como dicen ellos, en vez de los asistentes esporádicos a misa, digamos, pasa eso también, que muchas veces, primero porque no encuentran o no les interesa participar en la misa, a veces también tiene que ver con tensiones respecto a los sacerdotes, no se llevan bien con el sacerdote, entonces no van a misa, ese tipo de cosas también se dan, pero ellos se consideran militantes, o sea, desde el momento en que ellos hacen la oficialización, son militantes para toda la vida. Esa es la idea, digamos. Pues bueno, cada quien hace su propia trayectoria, pero esa es la idea de la institución. Y después, en relación a por qué a veces en los registros de trabajo de campo mencionaba un mismo grupo y 2 actividades en el mismo día, tenía que ver porque una de esas actividades eran las que se desempeñaban dentro de la rama, que eran más formativas. O sea, no recuerdo si era la rama Rover, la rama Caminantes en el caso de Scout, que hacían sus actividades más de formación, y después la otra actividad que aparece ese mismo día es una actividad solidaria que hace la rama en vínculo al resto de las ramas y que es distinta porque es solidaria. Esa actividad era de recorrer casa por casa y pedir, por ejemplo, alimentos para llevar a un hogar de ancianos que, no sé, los habían robado, algo así. Entonces lo ingresé por distinto tipo de actividad que se daba en el mismo día. Pero lo que tienen estas instituciones es que ellos arrancan a veces a las 10 de la mañana con las actividades y terminan a las 9 de la noche. Durante todo el día hay un montón de actividades. Incluso a veces habían foros de repente o asambleas y era otra actividad. Porque ellos tenían que proponer sus ideas, o armar charlas, ese tipo de cosas, entonces las iba ingresando por distinto tipo de actividad que tenía una lógica interna diferenciada. Bueno, en relación a los comentarios de Marcos sobre si los grupos vienen a cumplir una demanda social de ocio juvenil, sobre todo de insertarse en estos espacios, o sea, amables para niños y para jóvenes, sí aparece esto, y aparece mucho. De hecho,
sobre todo en Scout Argentina se observaba mucho cómo los padres no tenían mucha idea de qué era el escultismo, entonces bueno, los llevo al club, los llevo al grupo de Scout, que van a correr un rato y a hacer cosas. Pero ya desde el día 1 la institución delimita que el ingreso es un ingreso a una institución, a un movimiento de educación formal. Es decir, que no es que los padres dejan a los chicos y arreglate, sino que hay un compromiso que establecen las familias con el movimiento. Esto a su vez permite que la continuidad en los grupos, eh, y sí responde a una demanda de ocio juvenil, pero después también aparecen, digamos, como otros beneficios, por decir, de la institución que los padres van reconociendo, como por ejemplo, chicos que tenían dificultades para estudiar o les hacía mal la escuela o ese tipo de cosas, y cómo niños y jóvenes van mejorando su recorrido en la escuela por el tipo de educación justamente que tiene el escultismo, en donde los propios jóvenes van armando sus propias charlas, van aprendiendo diferentes habilidades para estudiar, también para información, ese tipo de cosas, pero bien fuerte, o sea, no algo sencillito, sino se tienen que presentar adelante de un grupo, tienen que dar una charla, tienen que organizar una actividad solidaria y van adelante con 13, 14 años, resuelven cosas como que a mí me sorprendían. Incluso una vez me había pasado que estaba entrevistando a una chica que tenía 14 años. Y lo cuento porque siempre lo recuerdo y me sorprende. Y de repente se larga a llover, pero muy, muy fuerte, que parecía que se caía todo. Entonces yo le digo, bueno, ¿querés ir con tu grupo? Porque no quería estar sola, se había cortado la luz también. Y le digo, ¿querés ir con tu grupo? Y me dice, no, me dice, yo ya estoy acostumbrada a esto. Le empezó a contar una experiencia que había tenido en un campamento donde empezó a llover, se rompieron las carpas, y que los jóvenes en ese momento lo que hacen es, dicen, nosotros no podemos mostrarnos con miedo adelante de los más chicos. Entonces lo que hicimos en el campamento fue agarrar a los chicos, llevarlos a un reparo y nada, y entretenerlos, estar con ellos, o sea, y yo ya estoy acostumbrada a este tipo de cosas. Y claro, yo ahí me sentía como que no, o sea, habían habilidades obviamente que ellos van aprendiendo, incorporando desde el juego, de las dinámicas y demás, que los habilita a moverse en distintos espacios. O sea, lo van incorporando de a poco. Después, el tema de la iniciación sexual no era algo que apareciera como una tensión en los grupos. Era algo como, por lo menos con los que yo hablé y por lo que escuchaba y demás, no era un problema, no era una tensión, no era algo que ellos problematizaran. Era como que cada uno hacía lo que quería. O sea, lo que daba tensión era el tema de los posicionamientos respecto al aborto y la homosexualidad, o sea, el matrimonio igualitario. Esos eran los temas. El resto era como que no era una tensión, por lo menos actual, en los grupos que yo observé. Bueno, igual hay una referencia, que te interrumpa, hay una referencia en la tesis a una pareja o parejas de novios. Ah, eso sí. Y cuánto podían claro. tener contacto público, ¿no? Sí, eso sí, porque una cosa es que la propia institución, eso es en un grupo scout, digamos, como la propia dinámica de los grupos es que cada quien se ocupe de su función, en ese caso eran 2 guías de grupo, ellos no podían estar juntos, o sea, no podían actuar como novios dentro del grupo, tenían que actuar con sus roles. El tiempo tiene todos los rangos y responsabilidades. Entonces se regulaba, digamos, las manifestaciones de afecto en el grupo porque ellos tenían que estar abocados a su función, a organizar el grupo y demás. Ellos lo aceptan, digamos, dentro del grupo, pero después en sus vidas cotidianas deciden qué es lo que quieren hacer en términos de organización sexual o demás. Y respecto a la cuestión de clases, sí es verdad que son instituciones que decantan mejor en las clases medias, y justamente por la intensidad en clases medias y también en personas que tienen trabajos vinculados al campo educativo o que trabajan más fuertemente durante la semana. Entonces que tienen el fin de semana para hacer este tipo de actividades, que a veces son sábado y domingo también.
y sí funcionan mejor las clases medias. También visité algunos grupos que no eran de clases medias, pero ahí lo que me pasó es que no, por lo menos los grupos que yo recorrí al principio, como para, teniendo en cuenta este criterio de selección de parroquias que les contaba en la presentación, donde yo lo que quería ver eran grupos que funcionaran, donde hubiese una importante cantidad de jóvenes y de ramas también o de grupos. Entonces muchas veces me pasa, por ejemplo, visité un grupo que era de un sector por ahí más, no de clase media, y ahí las dinámicas eran muy distintas. O sea, es como, pero eso es lo que yo observé muy poquito en uno de los grupos. Es como que no había una regulación muy fuerte de los tiempos y de las actividades. Y incluso ese grupo funcionaba en una parroquia y el cura párroco no sabía qué era el escultismo. Y, o sea, el grupo de scout funcionaba por un lado y la parroquia por otro, y no había vínculos, o sea, de hecho había mucha tensión ahí, pero después en cuanto a las actividades y demás, es como que los chicos por ahí estaban ahí, pero no hacían mucho, digo, a veces no iban, ese tipo de cosas, como que era más complejo en ese grupo, por lo menos, esa continuidad y lo que yo observé en los otros grupos, que era una cosa con un compromiso un poco más fuerte respecto a las actividades que podían hacer y demás. Creo que eso era todo. Gracias, Natalia. Mariela, Mónica. Mariela, Mónica, Verónica. Bueno, yo voy a ser realmente muy breve. Primero, el rol de acá de nuestra dirección supone hacer énfasis en la parte de los elogios, así que vamos por la parte de los elogios. A mí me parece que la tesis de Natalia cierra un camino que fue en todo momento un camino muy feliz. Primero porque, como todos quienes dirigimos tesis sabemos, la tesis es un proceso de aprendizaje. Lo que me pareció muy interesante en el caso de Natalia es que ese proceso de aprendizaje tuvo que ver con desaprender todo otro montón de cosas, porque Nati venía como de una experiencia de trabajar con estos grupos, y lo que tuvo que hacer es deconstruir su mirada para poder armar una mirada desde las ciencias sociales. Y eso me parece que tiene un valor que se nota mucho y que incluso los jurados lo vieron en todo el proceso de reflexividad sobre la práctica de la investigación que Natalia desarrolla en su tesis. Es decir, ahí hay un ejercicio de las ciencias sociales en vivo, de la sociología haciéndose, en donde uno puede ver los engranajes, y para mí acompañar este proceso fue realmente un momento de mucho aprendizaje y de mucho disfrute. Hay dos cosas que me interesa subrayar también, que la dijeron los jurados, pero las voy a profundizar un poco. Primero, esta idea de que Natalia se inscribió en el cruce de varias subdisciplinas, ¿no? Entonces, los estudios sobre la religión, los estudios sobre el catolicismo, los estudios sobre juventud, los estudios sobre militancia, lo que hicieron en realidad fue darle una mirada compleja que le permitió ver ese grupo de sujetos precisamente en la riqueza que están armando en cuanto a sus espacios sociales. Es decir, Natalia entró buscando grupos institucionales en parroquias y termina hablando de las dinámicas de un sector social, pero también de las dinámicas de la sociedad, que es un poco lo que decía Marcos hace un rato, y que me parece que es importante destacar. Es como si fuera mirar a través del agujero de la cerradura, que se nos abren muchos procesos que se pueden ver a partir de ese campo. Finalmente, y es algo que también me interesa destacar, como Nati pudo hacer un trabajo de campo riquísimo, siguiendo a los actores en distintos lugares del país, durmiendo en campamentos. Ustedes no lo saben, pero ella tenía su bolsita de campamento de scout preparada, así que se iba a todos lados con la bolsita de scout, y cumpliendo los tiempos de una tesis, lo cual en estos momentos es muy importante.
una última cosa, agradecer muchísimo a la UNSAM, a todo el acompañamiento que tuvieron siempre, a toda la atención que tuvieron con respecto a los tiempos institucionales de CONICET, de la universidad, de los talleres, porque la verdad que sin ustedes esto no hubiera sido posible, y lo que me hace estar todavía más orgullosa de las universidades públicas que tenemos en Argentina. Así que, Seba, te agradezco a vos particularmente, pero a través tuyo a todo el IDAES y a toda la UNSAM. Muchas gracias, muchísimas gracias. Yo voy a ser muy breve también. También voy a sumarme a los agradecimientos por las lecturas tan atentas, tan dedicadas, y a ajustarse a estos tiempos que no son fáciles, menos en este contexto que estamos viviendo. Decir que para mí fue un orgullo dirigirte. Es mi primera experiencia de dirección de una tesis doctoral y realmente fue muy gratificante. Ay, me emociono. Estoy embarazada, aclaro. Y fundamentalmente rescato el compromiso. Gracias. El compromiso con el objeto de estudio, con la sociología, tu compromiso, tu trabajo esforzado. Y también el trabajo, el gran trabajo, no solamente empírico, sino también teórico, porque justamente pusiste a dialogar campos que en general no dialogan. El de juventudes, el de participación política, militancia, y el de religión. Y quieras o no, tu tesis lo que fue es a romper ciertos sentidos comunes sociológicos. Y creo que ahí está el gran valor de tu tesis. Así que mis felicitaciones y mi orgullo grande por haberte acompañado todo este tiempo, Nati. Gracias. 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 Bueno, muchísimas gracias a todos por las intervenciones. Si no hay más cuestiones pendientes, entonces lo que haríamos ahora es pedirle tanto a Natalia como a Verónica y a Mariela que se desconecten, y vamos a abrir entonces la deliberación por parte del jurado y la confección del acta. Estén atentas al mail, les va a llegar un mail del doctorado en unos minutos cuando puedan, para que se reconecten a esta misma reunión de Zoom. También se va a interrumpir para la gente que esté vía YouTube, se va a interrumpir unos minutos la comunicación por YouTube mientras delibera el jurado. En ese mismo link se va a retomar la conexión por YouTube para la lectura del acta por parte del jurado, así que les agradezco de vuelta mucho, estuvo muy, muy interesante la defensa. Les pido entonces que ahora que se desconecten y nos vemos en unos minutos. Felicitaciones, María del Centro. Para poner un poco de... Volviste. Bueno, muy bien. Bien, entonces para cerrar el acto de defensa, el jurado va a leer el dictamen en el que estuvo trabajando recién. Bueno, me corresponde, hemos decidido que lo lea yo. ¿Se escucha bien? Sí. A los 10 días del mes de agosto de 2020 se reúnen el Instituto de Altos Estudios Sociales, IDAES, Universidad Nacional de General San Martín, UNSAM, la profesora Dolores Roca Rivarola, el profesor Pedro Núñez y el profesor Marcos Carbonelli, mismos titulares del jurado designados para evaluar la tesis de doctorado en sociología titulada Juventudes, Militancias y Voluntariados, un estudio comparado entre Acción Católica Argentina y Scout de Argentina, Asociación Civil, Área Metropolitana de Buenos Aires, 1983-2019. Presentada por la alumna Natalia Soledad Fernández, DNI 31-431-865, y realizada bajo la dirección de la doctora Verónica Jiménez Beridó y la codirección de la doctora Mariela Mosqueira. El jurado ha analizado y evaluado el trabajo presentado, así como la exposición oral realizada en el día de la fecha por la alumna Fernández, y en conclusión decide: la tesis constituye un aporte original y sustantivo a las ciencias sociales a partir del análisis en profundidad de las trayectorias juveniles y de participación y militancia, así como las nociones sobre la juventud que se forjan al interior de dos instituciones históricas, comparando la Acción Católica Argentina y Scout de Argentina, Asociación Civil.
El trabajo dialoga con el campo de estudios sobre juventudes y militancias y estudios sobre catolicismo, realizando aportes de una perspectiva novedosa y un extenso trabajo de campo en distintas actividades con grupos de estas asociaciones, que le permiten presentar un análisis de los rituales, formas de reclutamiento, carrera, sociabilidad, dinámicas territoriales. La tesis contribuye de ese modo a enriquecer el conocimiento y la comprensión de prácticas juveniles en distintos espacios y ámbitos. Se trata de un trabajo extenso e intenso que combina distintas técnicas de abordaje cualitativo enriquecido por una perspectiva reflexiva. Los datos y argumentos presentados no solo dan cuenta de la importancia de ambas organizaciones en la trama sociopolítica y asociativa del país, sino que también permite observar prácticas de militancia, carreras políticas y las tensiones existentes en la sociedad y reactualiza la pregunta teórica por la reproducción en las instituciones. Asimismo, muestra los cambios y tensiones existentes en las instituciones a lo largo de distintas coyunturas y debates de la agenda pública. En instancia de defensa oral, la candidata resolvió con soltura los comentarios y preguntas del jurado y desarrolló las distintas partes de la tesis, así como fundamentó las decisiones teóricas y metodológicas. En vista de lo expuesto, el jurado resuelve otorgar a la tesis la máxima calificación 10. Gracias. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Sí, muy bien. Natalia. Natalia. A todas y a todos. Ahí todas también. A mis amigas, también a mis amigos, mis familiares, mi pareja y todos los que me acompañaron. Bueno, muy linda tesis. Felicitaciones. Nos hiciste aprender un montón. Buenísimo, me alegro mucho. Bueno, yo... Un momento, son los doctorados y doctoradas pandemial. Exactamente. Después tendríamos que hacer una fiesta Igual. donde nos abracemos y nos saquemos Sí. fotos. Tal cual. Pensé que ahora llegaba la copa de champán, pero no. Ustedes con delivery Por ya es un poco delivery. complicado, sí, ya es bastante logística implica, sí, exacto. Iremos incorporando en la sucesiva. No, pero muchas gracias también para Sebastián y para la facultad porque estuvo muy bien llevado todo el proceso también, así que Gracias. No, gracias, Eso. pero gracias a ustedes por la buena voluntad para participar, para seguir, para la organización y todo. La verdad que, digamos, colabora mucho la buena disposición de los jurados. Así que muchas gracias. No, los jurados unos genios. La Sí. verdad que todas las discusiones que se fueron, acá ya las anoté en mi cuadernito para volver a pensarlas y todo. Así que muchísimas gracias por las lecturas atentas, los comentarios. Un verdadero acto de aprendizaje colectivo. Muchas gracias. Claro Muchas que sí. gracias. A ustedes. Muchas Claro gracias, que de sí. verdad. Bueno, les agradezco mucho. Damos entonces por concluida la defensa. Quedamos conectados vía mail por el tema del acta. Felicitaciones, Natalia, de vuelta. Muy, muy linda defensa. Felicitaciones a las Muchas gracias. directoras. Y Felicitaciones, Natalia. Gracias. gracias de nuevo al jurado. Hasta pronto. Ah, Que estén bien. Mariela. Un beso grande.